Como es bien sabido, los demonios suelen ser asociados con el mal y las consecuencias del pecado. Suelen describirse como bestias con un enorme poder, el cual, si no es respetado, puede llegar a volverse extremadamente peligroso. Y aunque existan muchos métodos para hacer que dichos seres escuchen y concedan nuestros deseos, los demonios siempre serán una fuente de poder poco fiable. Pero, ¿qué es lo que dice la Biblia sobre los demonios? Pues quédate y asegúrate de estar suscrito al canal, porque yo soy el documentalista y esto es Los demonios de la Biblia, espíritus malignos y poderosos. Desde las sombras hasta la luz, desde el misterio y la intriga, tocando temas tabú. Y descubrí en medio de la terquedad que existen mundos paralelos. Y a través de mis errores conocí la humildad, haciendo un pacto con el cielo. Yo soy el documentalista. La Biblia en Apocalipsis 12, 7 al 9 nos dice que los demonios son ángeles caídos que se unieron al bando de Satanás en su rebelión contra Dios, los cuales fueron derrotados y expulsados del cielo junto con Satanás, y especifica que aún al día de hoy, los demonios son parte del sistema malvado y que siguen sirviendo a Satanás, el diablo, en su intento de alejar al mundo de Dios y llevarnos a todos nosotros al camino del pecado. En dicha cita se menciona específicamente cómo es que la batalla de ambos bandos termina, describiendo que Jesús finalmente desterrará a Satanás y sus demonios al fuego eterno. Dígase pues que los demonios son ángeles malvados, los cuales, ante la elección de uno de los bandos, están obligados a servir a Satanás y a sus perversos planes contra los humanos y las cosas de Dios. En otras palabras, los demonios son la armada del pecado, seres dispuestos a endulzar los oídos de los curiosos para envenenarlos con pensamientos macabros. Pero para entender mejor lo que son los demonios, debemos mirar al espíritu maligno y al rey de la malicia por excelencia, al mismo Satanás, de quien en el Apocalipsis capítulo 12, 7 al 9, se nos dice que no siempre fue el sumo pontífice del pecado. Él, alguna vez, fue un ángel en el cielo, un querubín, un ser celestial en todo su esplendor. Sabemos que Satanás, así como sus seguidores, también fueron creados con un corazón y una mente a la cual creía en la preservación de la pureza y la fe, pero, por propia voluntad, eligieron rechazar a Dios y convertirse en los malos de la historia. Tradicionalmente se dice que Satanás se rebeló contra Dios. Envenenado por su propio orgullo, dio inicio a una épica batalla que desde entonces se libra entre el bien y el mal. Aún en la actualidad, esta batalla continúa de manera espiritual, pero afectando al mundo físico de maneras horribles. Cuando el arcángel Miguel y sus ángeles lucharon contra Satanás y sus aliados en el cielo, el diablo y sus aliados fueron derrotados y, como castigo por su rebeldía, fueron expulsados del cielo. Apocalipsis 12, 9 y Lucas 10, 18. En ese momento, Satanás se convirtió en el príncipe de los demonios, o así es como se tiene registro en Mateo 12, 24. Fue así como él y los demás ángeles caídos fueron arrojados a la tierra y que finalmente serían seres condenados al infierno, según la cita de Mateo 25, 41. Actualmente,
Los demonios siguen sirviendo a Satanás en la tierra al alejar a la humanidad de Dios, aun a pesar de que su rey es el principal responsable de su expulsión del cielo. Los demonios de Satanás siguen sus ideales para controlar la tierra, atrayendo a la gente al pecado, persuadiendo a quienes puedan para hundirlos en una vida de perversión y malicia. No es ninguna sorpresa cuando es la propia Biblia la que advierte de la grave amenaza que supone Satanás para la humanidad, al referirse a él como el Dios de este siglo en 2 de Corintios 4:4. Pero esta no es la única mención que se tiene sobre Satanás y sus intenciones con la humanidad, adjuntando ciertos citatorios de pequeñas características de Satanás en los libros de Pedro, Marcos, Primera de Reyes, Efesios, Lucas y 2 de Corintios. Se logra tener una descripción y semejanza de lo que es Satanás. Se le describe como el que merodea por la tierra buscando a quien devorar. También se incluyen ciertas características de los demonios en general, descripciones en las cuales no se deja fuera a Satanás como la viva imagen y representación de cada palabra. Los demonios no son menos que peligrosos. Son espíritus impuros y llenos de un deseo absurdo por el pecado. Espíritus engañadores que tienen poderes en este mundo y sobre las tinieblas, las fuerzas espirituales del mal, los ángeles maléficos de Satanás. La Biblia nos dice que el diablo y sus demonios pueden infligir daño en la tierra al poseer a las personas, causándoles tanto daños físicos como espirituales. Todo esto con el fin de hacerles el mayor daño posible y afectar su vida hasta dejarlos en la ruina total. Y es que los demonios no buscan a cualquier persona, sino solamente a aquellos de mente débil y corazón manchado. Estos seres ciegan a su víctima con susurros sobre la vida de lujo y éxito que les trae hacer el mal. Se disfrazan de supuestos justicieros sobre el sistema, argumentando que ellos no obedecen las leyes, que ellos son la ley, y una vez que todo está según sus planes, la perdición y el pecado salen a flote. Tus ojos se cierran ante la luz de Dios, y poco a poco te van hundiendo más y más en un oscuro abismo de desgracia, donde lo único que puede salvarte es la luz del Creador. Claro, siempre y cuando logres salir de tu ignorancia espiritual. Los demonios, dadas sus capacidades, son la perdición de aquellas personas en cuyas vidas hace falta más humildad, oración y fortaleza espiritual. Aunque se puede caminar con cuidado, ya que la Biblia es bondadosa al decirnos que los creyentes pueden resistir a Satanás y sus demonios poniéndose la armadura de Dios. Ya he realizado un video sobre esto en el canal, por si tienes curiosidad. Seguimos. Algunos cristianos, con gran temor de ser poseídos por demonios, se ponen en completa disposición de Dios, ya que esto era una preocupación muy real en los tiempos bíblicos que, de hecho, al comisionar a sus apóstoles para difundir la buena nueva, Jesús les dio específicamente a los apóstoles autoridad para expulsar a todos los demonios. Mientras que algunas denominaciones cristianas creen en la posesión demoníaca actual, otras creen que los cristianos practicantes no pueden ser poseídos porque el Espíritu Santo mora dentro de sí y, por lo tanto, los demonios no pueden apoderarse de ellos. La Biblia nos da una forma clara de frustrar los esfuerzos del diablo y sus demonios para atraernos al pecado. En resumen, viviendo una vida impregnada de obediencia a las Escrituras, lo cual suena lógico. Entre más cerca estés de Dios, más lejos del pecado estarás. La Biblia nos asegura que si nos sometemos a Dios y resistimos el mal, el diablo y sus demonios huirán de nosotros. De acuerdo a la tradición cristiana,
Lo principal está en enfocar nuestros pensamientos en derribar cada argumento pecaminoso y fortaleciendo nuestro pensamiento para tener conocimiento de todas nuestras acciones y no caer cautivos en el pecado. Pero aún falta un elemento para el guerrero. Se dice que la mejor defensa es una buena ofensiva. La Biblia menciona la espada del Espíritu en Efesios 6:17. En las antiguas batallas, un soldado estaba entrenado para usar una espada tanto a la defensiva para evitar los ataques como a la ofensiva para herir al enemigo. Esta es un arma de cada creyente que debe aprender a manejar en las batallas espirituales. Según algunos expertos, esta espada del Espíritu afila la mente contra la tergiversación de las Escrituras por parte del enemigo. Trabaja ofensivamente para reprender y corregir al enemigo al devolverle los propios golpes cuando es atacado, como si se tratara de un escudo que repele los ataques y los devuelve con más fuerza. La Biblia nos dice que Jesús se hizo hombre con el propósito de destruir la obra del diablo. Vemos muchos ejemplos en las Escrituras de la autoridad de Jesús para expulsar a los demonios que sirven al diablo. De hecho, los propios demonios saben que Jesús es más poderoso que ellos y que sus días están contados. Un claro ejemplo es cuando Jesús enfrentó a los demonios en Mateo 8:29. En cuanto Jesús aparece frente a ellos, los reconocen en su máxima autoridad y dan lugar a su eventual desaparición al gritarle a Jesús: ¿Qué quieres de nosotros, Hijo de Dios? ¿Has venido a torturarnos antes del tiempo señalado? La Biblia afirma que Jesús vencerá finalmente a Satanás y a todos sus demonios de una vez por todas. Cada una de estas fuerzas depravadas no conservarán su vida. Cada una de estas almas corruptas están destinadas a una eternidad en el infierno, descrito en la Biblia como el fuego eterno preparado para el diablo y sus ángeles caídos. Y yo soy el documentalista, y esto fue Los demonios de la Biblia, espíritus malignos y poderosos.